Bueno, en el anterior video se acuerdan que cuando realicé la flor esta en amarillo, que les mostré que lo estaba realizando. Bueno, así lo terminé, la flor le hice una pequeñita, la más chiquita, la combiné. En el centro le puse blanco y alrededor rojo. Y esta pues aquí me falló, no le puse lo verde que lleva aquí de atrás, pero aún así me gustó, se ve bonita. Y aquí le hice su botoncito. El botón de la hoja es diferente porque este ya lo tenía realizado para otra flor, pero me gustó y se lo puse aquí, así que pues solo la hoja del botón es diferente. Pero así quedó muy bonito. Y ahora les voy a enseñar el tutorial de las hojas para la otra que estoy haciendo de las amarillas con blanco. Que vamos a realizar la hoja esta y les voy a enseñar a hacer lo que viene siendo también la que lleva la parte de atrás, la flor de las tres pequeñas que realicé en el tutorial anterior. Son las que voy a estar realizando ahorita el tutorial. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí yo ya tengo 5 hojas realizadas, ya adelantadas. Y voy a realizar pues unas 7, 8 hojas porque no sé cuántas voy a ponerle a la flor, porque es de tres flores y un botón. Yo creo que voy a realizar 9 hojas. Tengo 5, bueno, voy a realizar 4 más y pero primero les voy a enseñar el tutorial de cómo la realicé. Aquí tengo mi alambre. Bueno, ya se los mostré en el anterior video, que es un alambre de calibre 20. Y lo que hago, ya tengo la medida para la hoja. Ustedes van a hacer uno o lo van a hacer con el alambre grande, ya dependiendo de cómo les quede o depende de su hilo o de lo grueso que tiene el hilo y de su gancho también. Es como quedan las hojas. Que yo lo estoy tejiendo, este hilo es un poco grueso y lo estoy tejiendo con una aguja de 2.5 y lo corto a la mitad con unas pinzas que corten alambre. Lo corto y ya pues aquí ya tengo para dos de una varita del alambre entera, me salen para 2 hojas. Bueno, pues vamos a continuar con el tutorial. Para iniciar el tutorial de la hoja vamos a realizar nuestro nudo de inicio y vamos a realizar cadenitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas que realizamos. Ahora vamos a agarrar nuestro alambre. Yo lo que hago es le doblo un poquito para que no se me vaya moviendo al irlo tejiendo. Y aquí lo vamos a pasar aquí encima del hilo. Y aquí vamos a dejar el primer punto. En el segundo vamos a realizar punto bajo. Así.
En el segundo, la segunda cadenita vamos a realizar medio punto alto. En la siguiente vamos a realizar punto alto. En la siguiente punto alto. En total de los puntos altos son 3 puntos que vamos a realizar. Llevamos 2 y 3. 1, 2, 3. Bueno, ahora vamos a hacer puntos altos dobles. 1, 2 lazadas al gancho y pasamos a la siguiente cadenita y realizamos el punto alto doble. Nuevamente en la siguiente cadenita otro punto alto doble. Siguiente cadenita otro punto alto doble. Y aquí ya llevamos 3. Y 4. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles. Bueno, ahora aquí ya nos toca realizar 3 puntos altos como hicimos al principio. Siempre abrazando al alambre. Y vamos a realizar el punto alto. 1, 2, y 3 puntos altos. Siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente punto que tenemos vamos a hacer punto bajo. Y aquí en este punto donde hicimos punto bajo vamos a realizar, contando este punto, vamos a tener 3 puntos. Vamos a realizar 2 más para hacer 3. Tenemos 1, 2 y el tercero. Y aquí ya tenemos formada la primera parte de nuestra hoja. Ahora lo que voy a hacer, voy a desdoblar el pedacito que doblé, así, y voy a agarrar la punta de este lado del otro que tengo acá y voy a unirlos, las dos puntas acá abajo. Voy a jalar el tejido y aquí voy a unir, voy a ir cerrando mi alambre, y esto es para que aquí las puntas al final me queden las dos iguales, para que quede así, para que no me quede una más grande y una más chiquita. O si ustedes pues compran el rollo de que es por rollito, pues ya pueden cortarlo al mismo nivel, pero como es cortado así por tira, pues no, nada más partiéndolo a la mitad alcanza para hacer la hoja esta. Bueno, ya que lo tengo aquí, ya nada más voy doblando hasta que me quede lo que es la mitad aquí arriba de este lado.
Y aquí ya subo la hoja. Y aquí ya me queda lo que son las dos mitad iguales. Bueno, y aquí solo continuamos. Vamos a hacer el medio punto alto en el siguiente punto. Ya los siguientes puntos siguen los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora nos toca realizar los 4 puntos altos dobles. Bueno, ahora vamos a realizar los 4 puntos altos dobles. 2 lazadas al gancho y aquí vamos a realizar el primero. El segundo. El tercero. Y el cuarto. Y aquí ya tenemos realizado los 4 puntos altos dobles. Ahora seguimos con 3 puntos altos normal. 1, 2 y 3. Siguiente punto medio, punto alto. Ay, perdón, se salió. El siguiente punto es el punto bajo. Ahora vamos a ubicar estas dos hebritas que tenemos aquí de la hoja y vamos a pasar el gancho aquí. Vamos a hacer punto deslizado para que se cierre la hoja. Y pues si ustedes gustan ya la pueden dejar así. Así ya la pueden dejar, le cortan aquí, ya nada más le dejan un poquito de hilo para forrar el alambre. Pero esta como yo la quiero así como esta, así que le vamos a hacer el punto gusanito que es aquí alrededor de la hoja. Bueno, vamos a terminar de realizarla. Y aquí vamos a, aquí donde nos quedamos en la cadenita, vamos a realizar una cadenita. Pasamos al espacio y voy a realizar punto deslizado. Una cadenita y punto deslizado. Una cadenita y en el punto aquí vamos a realizar punto deslizado. Y así vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestra hoja con punto deslizado. Una cadenita y punto deslizado. Y así la vamos a trabajar por todo alrededor de la hoja con punto deslizado para que nos quede así de esta manera. Bueno, voy a terminarla y regreso. Bueno, pues aquí ya terminé la hoja. Y ahora solo voy a cerrarla. Voy a hacer lo mismo. Voy a ubicar aquí estos dos puntos. De este lado voy a pasar el gancho. Y voy a jalar con punto deslizado.
para que me quede como cerradita la hoja. Y voy a dejar un poquito de hilo. Para calcularle más o menos para ir forrando la hoja. El palito, perdón. Y bueno, pues ya aquí así nos quedó terminada nuestra hoja. Ven, quedan muy bonitas así. Y aquí solamente pues le giramos el hilo, se lo enredamos, se lo pasamos por todo el alambrito, que quede bien forradito. Y al final le ponemos un poquito de pegamento y le giramos para que se quede pegado y cortamos el exceso de hilo que nos sobra. Y pues ya así es como nos quedan formadas nuestras hojas. Bueno, ahora continuamos con esto de la parte de atrás de lo que es la flor. Bueno, para realizar el botón de nuestra o la parte de atrás de la hoja que le vamos a poner a la flor, vamos a realizar 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a cerrar en la primer cadenita con punto deslizado. Así. Y este arito que se forma aquí es el que vamos a dejar para poder pasar el palo o el alambre ya con la flor para ponérsela atrás. Subimos 1, 2, 3 cadenitas. Ahora dentro del arito vamos a realizar puntos altos. Contando las 3 cadenitas que subimos para formar punto alto, vamos a realizar 12 puntos altos en el arito. Bueno, aquí ya realicé los 12 puntos altos. Ahora lo voy a cerrar en la tercera cadenita de inicio que hicimos al iniciar aquí. Ahora aquí vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas y aquí mismo vamos a realizar punto alto. Y esta vuelta la vamos a trabajar con puros puntos altos dobles en cada punto alto. Tenemos 1 y 2 aquí mismo en el mismo punto. Y así la vamos a terminar realizando 2 puntos altos en cada punto alto. Bueno, aquí ya terminé de realizar todos los puntos altos dobles en cada punto alto. En total tenemos 24 puntos altos. Vamos a cerrarla con punto deslizado en la tercera cadenita. Bueno, ahora realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Vamos a dejar el primer punto. En el segundo vamos a realizar punto deslizado. En la siguiente cadenita punto bajo y en la siguiente punto bajo. Así. En la primera punto deslizado, en las dos cadenitas siguientes punto bajo. Ahora vamos a realizar medio punto alto, un punto alto, siguiente otro punto alto y vamos a tener 2 puntos altos.
Ahora en la siguiente cadenita, punto alto doble. 1, siguiente cadenita, otro, llevamos 2, siguiente cadenita, 3, así. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a realizar punto deslizado, así. Y aquí ya tenemos el primer pico o lo que es la parte de atrás de la flor. Esta quedaría así, de esta manera. Así. Bueno, ahora continuamos. Bueno, y aquí mismo, aquí donde cerramos el punto, vamos a realizar nuevamente las 10 cadenitas. 1, 2, 3, 5, 6 y 10 cadenitas. Misma secuencia que hicimos aquí, la vamos a realizar aquí. En el segundo punto, punto deslizado. En el siguiente, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Ahora medio punto alto, un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Es un punto deslizado, 2 puntos bajos, un medio punto alto y 2 puntos altos. Ahora en el siguiente, punto alto doble, que son 1, 2 lazadas y pasamos, y aquí ya realizamos 2 puntos altos dobles. En el siguiente punto, otro punto alto doble, y aquí tenemos 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita realizamos punto deslizado y la cerramos. Y aquí ya tenemos la segunda, el segundo pico de para ponérsela a nuestra flor, la hoja. Y así vamos a realizar, y en total vamos a tener 5. En total vamos a tener 5 picos en el alrededor de nuestra botón o nuestra hoja que le vamos a poner a la flor. Bueno, aquí ya terminé yo de hacer los 5 picos de la hoja. Y aquí solo me sobró un punto, pero aquí voy a cerrarlo con un punto deslizado. Voy a cortar y voy a cerrar aquí. Y este hilo pues ya lo escondemos aquí adentro, porque pues de este lado es donde vamos a pegar la hoja o la flor. Lo vamos pasando o lo cortamos ya aquí. Y a pues se la vamos a colocar aquí de este lado. Se la acomodamos bien para que quede bonita. Y aquí al momento de pegarle, le vamos a poner el silicón y le vamos a ir acomodando que aquí arriba quede así como un botoncito para que quede bonita la flor. Así. Le ponemos el glue y
lo vamos pegando el silicón y ya aquí le vamos acomodando para que se le haga el botoncito en la parte de atrás de nuestra flor. Y pues ya le pegamos aquí de este lado y vamos a ir acomodando y pegando. Pues ya aquí ya tenemos formada la primera flor. Vean qué bonito quedó. Esta es diferente como la realicé, pero pues me gusta más de esta forma porque así no vas cortando cada hilo del pico y se hace un poquito más difícil porque vas cortando y vas escondiendo cada hilo y pues ya se va haciendo todo aquí mismo y queda bonita, queda igual. Bueno, y este mismo procedimiento lo voy a utilizar para las tres. Si le queda igual, pues ya utilizo el mismo tamaño de las tres. Me parece que sí. Y esta sí es un poquito más grandecita, pero igual también así la voy a dejar. Se ve bien. Bueno, pues este mismo tutorial lo voy a realizar para las tres flores, las dos más, estas dos flores más que me quedan. Voy a utilizar el mismo tutorial. Y bueno, pues hasta aquí les dejo el video de las hojas y de los botoncitos de la parte de atrás de las flores. Así. Bueno, yo me despido y nos vemos en el próximo video donde les estaré mostrando el tutorial de cómo hacer los botones para nuestros ramos de rosas. Adiós.